Nos acompaña Esperanza Aguirre, fue presidenta del Senado, la primera mujer presidenta de la Cámara Alta. Fue presidenta de la Comunidad de Madrid, la primera mujer también presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue ministra de Educación y Cultura. Educación y Cultura, efectivamente. Y hizo muchas cosas, Esperanza Aguirre. Claro, cuando tú recuerdas cosas que ha hecho Esperanza Aguirre desde que cogió la presidencia de la Comunidad de Madrid, luego es verdad que también Alberto Ruiz Gallardón hizo también un trabajo extraordinario, pues parece que estás peloteando a una política o a un político, pero la realidad es esta. ¿Cuántos hospitales hizo usted en Madrid, hospitales públicos? Yo hice 11 hospitales públicos nuevos. ¿En la Comunidad de Madrid? Que no sé qué hubiera sido de Madrid en la pandemia, después de que nos habían infectado en aquella manifestación presuntamente feminista, en la que se contagiaron también muchas de ellas, si no hubiéramos tenido 11 hospitales públicos, todos ellos con habitaciones individuales, pero tamaño para tener una doble, y muchos se pusieron dobles. ¿Cuántos kilómetros de metro hizo usted? Pues yo estuve 9 años, hice 100 kilómetros de metro. Alberto estuvo 8 y también hizo 100 kilómetros de metro. Y la verdad que el metro de Madrid es que todo el mundo lo dice, pero es que no tiene comparación ni con Londres, ni con París, ni con Nueva York. Es que es un metro maravilloso. Y luego usted vertebró... ¿Cómo funciona? Porque es que, claro, aquí tenemos a este ministro que dice que es el momento cumbre del ferrocarril y se están parando todos los trenes. Las cercanías no funcionan, las rodalíes de Barcelona tampoco, pero el metro es una maravilla cómo funciona, eso digo yo, que lo cojo casi a diario. Y luego, señora Aguirre, usted vertebró, junto con luego Alberto Ruiz Gallardón también, la Comunidad de Madrid con carreteras imprescindibles para que esta comunidad prosperara. La M40, por ejemplo. Bueno, la M40 ya esa la hizo el Gobierno de la Nación, pero nosotros lo que hicimos fue que había una carretera aquí, que se llamaba la Carretera de los Pantanos, que tenía 6 muertos cada año, y los ecologistas se oponían a que esa carretera, que no era abrir una carretera por el Amazonas, no, era que poner un segundo carril a una carretera que llevaba, pues eso, los fines de semana muchos madrileños al pantano de San Juan. Y bueno, yo creo que fue una obra muy reconocida por los municipios de aquella zona, alcaldes de todos los partidos me lo reconocieron. En cualquier caso, es verdad que ahí están el legado de esos gobiernos. Pero para mí, si hablamos del legado, a mí el más importante de los míos me parece la liberalización que conseguí hacer en contra de la oposición en el Parlamento. Por ejemplo, que los padres pudieran elegir el tipo de educación que querían para sus hijos. Fíjate ahora que la ley vigente, la que tenemos, es la que dijo la ministra Celaá, que a ver si nos hemos creído que los hijos son de los padres. Y esa es la que está vigente, la que hizo ella. La liberalización de la libre elección de colegio, de hospital, de médico, de enfermero, de horario comercial, que eso ninguna comunidad autónoma tiene de momento la liberalización total. O sea, pensar que quién sabe a qué hora, cuándo hay que abrir, qué días. Pues el que mejor lo sabe es el comerciante, y el que mejor sabe cuándo quiere comprar, pues es el consumidor. Y eso, pues por lo que sea, aquí vienen muchos a comprar, no se dan cuenta, pero vienen de Toledo, de Ávila, vienen a comprar los domingos, pues un planazo. ¿Qué es ser liberal? A propósito de su libro, una liberal en política, ¿qué es ser liberal? A ver. Pues a ver, me acuerdo que Pedro Schwartz, que es mi maestro, decía que es una forma de ser, de vivir y de pensar que se caracteriza por la tolerancia y por la ausencia de dogmatismo. Y también es saber cuáles son las condiciones para que prospere la sociedad y luchar por su aplicación. Yo me creo bastante eso. Milei, que es un libertario, dice que es el respeto irrestricto al modelo de vida de otro, con respeto siempre, como dice, me parece que es a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Cuántos liberales ahora mismo hay en el Partido Popular? ¿Quiénes son los liberales destacados o las liberales? Yo cuento en el libro que yo he escrito por la preocupación que tengo por la situación de España actual, pero me ha parecido que como llevo 49 años en la administración pública, porque empecé como funcionaria, estuve en diversos ministerios, en cultura, en información, en turismo, pues lo que
a mí me parece es que... ¿qué te estaba diciendo? No, le preguntaba por eso, ¿quiénes son las liberales o los liberales del PP que digo, actual? que cuento en el libro, al contar cómo empecé en un partido pequeño que se llamaba la Unión Liberal, que decían de nosotros que los liberales cabíamos en un taxi, pero que el taxi lo pagaba Alianza Popular. Sí. ¿Y ahora quiénes son los liberales y las liberales del PP destacados? El PP destacados, pues, ¿qué quieres que te diga? Isabel Díaz Ayuso. Que le presentó el libro, por cierto. Que me presentó el libro, que me hizo el prólogo y que yo creo que está siguiendo pues lo que fue el cambio que hicimos en Madrid, que pasó de ser un poblacho manchego, ¿no?, a ser pues la primera comunidad autónoma de España. Cuando llegamos nosotros éramos la cuarta y ahora pues y Barcelona era pues muchísimo más deseada por toda la el gente. Sun Corda era Barcelona al lado de Madrid. Exacto, ahora fíjese la diferencia. ¿Rajoy era liberal también? No. Le han sacado hoy una foto en lo de la Fundación Internacional para la Libertad, lo de Mario Vargas Llosa, ¿sí?, que pone liberales, Vargas Llosa, y debajo está Rajoy, pero no sé si eso le va a ser. Fue enemigo suyo, ¿eh? No, a ver, Mariano, Rajoy, políticamente hablando, Mariano, Rajoy, porque Mariano es en lo personal súper simpático, claro, amable, divertido y todo, pero políticamente yo, la verdad, no creo que lo hizo bien. Desgraciadamente. ¿Qué es lo que lo hizo bien? Pues para mí, el momento mejor, y lo cuento en el libro, para el Partido Popular es cuando Aznar, después de que el partido lo recibe de Fraga, consigue que estemos en el Partido Popular cómodos todos los conservadores, democristianos, liberales y socialdemócratas, todos. Y con eso, a pesar de que la victoria que tuvimos sobre Felipe González fue de poquísimo, casi menos de 300.000 votos, pero Felipe no era como Sánchez y nos dejó gobernar. Claro, si él hubiera sido como Sánchez, no hubiéramos gobernado nunca. Pero a la siguiente vez ya tuvimos mayoría absoluta. Y como Aznar se iba a quedar solo 8 años, le legó a Mariano el partido en el que todos estábamos unidos, cómodos y contentos. Y Mariano, bueno, ya sabemos lo que pasó el 2004 con los atentados, el 2008 perdemos las elecciones, y Mariano en un mitin que dio en Elche un poco antes del Congreso de Valencia, el 2008, dijo: los liberales y los conservadores que se vayan al Partido Liberal y al Partido Conservador. Él lo decía por mí, yo no me fui, pero la verdad es que cuando él tiene que dimitir después de la moción de censura, que con trampas hizo Margarita Robles, porque lo cuenta Leguina en su libro, que Margarita era amiga del juez de Prada y le dijo que pusiera aquella frasecita que decía que el Partido Popular era corrupto, que luego el Tribunal Supremo anuló. Pero bueno, cuando Mariano le da el partido a Pablo Casado, el partido está dividido en 3. ¿Por qué? Pues porque, me dices tú, discrepancias políticas. Pues sí, yo pienso que el año 11, que los españoles nos dieron 186 escaños, una mayoría absolutísima, con un programa electoral que incumplimos absolutamente. Decíamos que íbamos a bajar los impuestos y los subimos. Y sale el ministro Montoro a decir que los habíamos subido, encantado, presumiendo que los habíamos subido más de lo que Izquierda Unida tenía previsto en su programa. Que íbamos a derogar la ley de memoria histórica, no lo hicimos. Que íbamos a cambiar la forma de elegir a los jueces, a los que fueran al Consejo General del Poder Judicial, en vez de los políticos los jueces. Pues eso, para los que dicen que me llevo mal con Alberto Ruiz Gallardón, yo tengo que defender ahí a Alberto. Alberto llevó ese proyecto a la Comisión de Justicia del Congreso, se aprobó en la Comisión de Justicia y le hicieron retirarlo. No, él sostenía además en ese sentido que aquellos jueces que tienen que juzgarnos en caso de que... Vamos a acabar con lo obsceno espectáculo de nombrar los políticos a los jueces que eventualmente nos pueden tener que juzgar. Efectivamente. Y bueno, y él lo hizo y con convicción y lo llevó, se aprobó y se lo hicieron retirar. ¿Quién? Pues no me lo preguntes porque no lo sé y Alberto no lo ha dicho, pero en fin, el ministro de Justicia tiene pocos jefes. Claro, en ese momento alguien le indicó que no era conveniente hacerlo. Por ejemplo, era Mariano y otro era una reforma, por ejemplo, también de la ley electoral. ¿Por qué no se hizo cuando...? La ley del aborto dimitió porque no dejaron hacerla. ¿La ley electoral? Por ejemplo. Pues mira, la ley electoral, vamos a hacer... Usted era partidaria, ¿no?, de hacer una reforma. Claro que sí, pero la ley electoral yo creo que no se va a cambiar nunca.
porque es un decreto que se hizo antes de la Constitución, que luego se fue a la Constitución, la circunscripción, la provincia y el sistema, el proporcional, después de muchísima discusión, que yo la cuento en el libro, porque lo ha contado Miguel Herrero y varias gentes, de si el mayoritario sí o no. Lo que tenían los constituyentes, o los que hicieron el decreto, lo que temían era que, como la ley de reforma política se había aprobado por un 90% de los votos, tenían miedo que eso sucediera lo mismo en la primera elección general y decían, es que en el extranjero entonces van a decir que es que lo hemos amañado todo y que esto no es demócrata y todo esto. Bueno, pero yo lo que te quiero decir es que tanto al Partido Socialista como al Partido Popular creo que no van a querer modificarlo. Pero el Partido Popular, por ejemplo, si recupera el poder en las próximas elecciones, que no sabemos cuándo las va a pero yo creo que si recupera el poder con el apoyo de Vox o sin el apoyo de Vox, en fin, Popular, ¿debería modificar, por ejemplo, esa ley? El Partido Popular piensa que la ley electoral le conviene. ¿Sí? Ahora bien, a mí me parece que hay una cosa, que además la Unión Europea lo ha dicho ahora, que para poder estar en el Parlamento tienes que tener un porcentaje mínimo nacional, que no puede ser que con 300.000 votos haya un partido, que bueno, por cierto, que yo digo que el señor Puigdemont, Sánchez le ha convertido en el presidente de España, porque ese es el que corta el bacalao, el que ejerce. Bueno, se da la paradoja de que un partido con 300.000 votos tiene 7 diputados y otro con 3 millones de votos tiene a lo mejor 2 o 3, que le ha pasado a Izquierda Unida muchas veces, es cierto. Sí, claro, y le pasó también a el Partido Comunista de España le pasó también. Sí. Pero yo lo que creo es que lo que no puede ser es que esto ya no es una partitocracia, esto se ha convertido en una autocracia. O sea, en estos mensajes, que no son ningún delito ni descubrimiento ni nada, pero la realidad es que el autócrata no soporta que nadie piense diferente que él, y no digamos ya que lo diga. Y entonces, ¿por qué? Pues porque yo contaba el otro día que en una especie de cursillo que hicimos, me acuerdo que estaba José Ramón Pinar Boledas, que algunos lo conoceréis, y nos dijo, es que en política lo más importante es cuidar al elector. Entonces yo, que era una jovenzuela, pues dije, pero qué bien, esto es como en Inglaterra, quiere que vayamos a la circunscripción, que hablemos con todos los, con todos los ciudadanos. Y José Ramón dijo, el elector es uno, el que os pone en la lista. Claro. Y entonces ahora el que pone en la lista es Sánchez. ¿Sabes? Y entonces yo propongo en el libro, y no, por supuesto no creo que se haga, pero me parece que hay que hacer algo para evitar que todos estos señores de que están en el Parlamento, especialmente los del Partido Socialista, desde luego, pero también algunos del Partido Popular, aún contra su criterio votan lo que les dice el jefe, porque si no, es que es el sueldo de 4 años, un sueldo que a lo mejor no se van a ganar en la vida privada. Muchos, vamos, los socialistas estoy segura de que no. Entonces, yo propongo que hagamos como el Partido Conservador inglés, que es que el que se quiera presentar a una elección tiene que ser votado por los militantes del partido en ese lugar. Por supuesto no lo van a aceptar, pero yo sí creo... Esperanza en el libro lo cuenta y bueno, y comenta, lógicamente, es una de esas reflexiones e ideas que usted incluye, además de sus vivencias y experiencias políticas. Yo el primer capítulo es mi vida política, pero luego le llamo el caudillismo al segundo. Pero le iba a preguntar precisamente por el asunto de los en fin, cosas que está haciendo este gobierno, de las leyes que está aprobando y que usted considera que tienen que ser derogadas. ¿Cuáles serían en el caso de que el Partido Popular recuperara el poder? ¿Qué debería hacer, vamos, en el minuto 1? Es que te voy a decir una cosa, que hoy me ha dicho Daniel Lacalle, que le estaba presentando el libro, que le impresionó mucho cuando lo dije en la presentación de mi libro. Todas las leyes vigentes ahora, todas son leyes socialistas. Todas. Porque Mariano no derogó las que había aprobado Zapatero, ninguna de ellas, y encima no retomamos aquellas que Zapatero había derogado de las nuestras. Zapatero, cuando gana las elecciones del 2004, antes de nombrar el gobierno, antes siquiera de ir a su despacho, toma 3 medidas. Primera, retirar las tropas de Irak. Segunda, derogar el Plan Hidrológico Nacional. Y tercera, suspender la entrada en vigor de la Ley de Calidad de la Enseñanza que había hecho en la segunda legislatura de Aznar Pilar del Castillo. Bueno, pues estas dos, la Ley de Calidad de la Enseñanza y el Plan Hidrológico Nacional, los teníamos que haber recuperado. Se ha visto ahora con el
con la Dana, con la riada del Barranco del Pollo, que esta historia, que no sé si son los socialistas o el Parlamento Europeo, ¿quién?, de que los ríos tienen que fluir naturalmente para que los peces no encuentren barreras, ¿sabes? Entonces no se pueden hacer presas y encima han destruido 224 presas, la rompen. Y la presa del Cheste, que estaba proyectada, financiada, prevista, no la hicieron. Y la señora, esta que ahora es vicepresidenta del Parlamento Europeo, Rivera, Rivera se gastó el doble de lo que costaba la presa en publicidad cuando ella era vicepresidenta y ministra. Ese acondicionamiento del Barranco del Pollo, es verdad que estaba, no había ya un proyecto para hacerlo. Es una presa. Estaba claro, hecho, estaba todo proyectado. Pero el llamado Pacto del Botànic, que es el gobierno del señor Puig en Valencia, el anterior gobierno, decía que eso atentaba contra la ley de la huerta, precisamente porque lo que querían era proteger la huerta. Sí, estaba todo metido en esa misma historia. Puede ser. Y esa infraestructura no las contemplaba. Este pacto de la huerta lo que querían era el desvío del Turia que había hecho Franco, que ha salvado a la ciudad de Valencia y la vida de tener nada no tener problemas en esta riada, pues querían cambiarlo, pues parecía que estaba muy mal, que el Turia tenía que volver por su cauce natural. Entonces, el plan hidrológico lo tenemos que... Tú me has preguntado qué leyes hay que derogar. Sí. Pues la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, la ley trans, la ley de solo sí es sí, la ley que prohíbe la minería. Sale el presidente del gobierno diciendo que es que España no tiene uranio y somos el segundo país europeo con más uranio. Es un mentiroso compulsivo. Pero compulsivo. Y entonces... Prohíbe la extracción de esos metales. La ley de educación, que le quitaron de la calidad, no, le llaman la ley de la enseñanza porque le quitaron la C de la calidad. Entonces, donde se puede pasar sin aprobar, todos esos disparates. Toda la reforma judicial. Esa espero que no la hagan, porque eso sí que ya es llevarnos a Venezuela en directo. Porque lo que quieren hacer es, disimulan, dicen, no, el fiscal que dure 5 años y así. No. Bueno, mire, lo que ustedes quieren hacer está, por lo visto, en las disposiciones transitorias y en las disposiciones finales, diciendo que los jueces ahora, el cuarto turno, que ya era una cosa, en fin, que iba a ser excepcional, pero que exige un examen y unos conocimientos, ya no va, el cuarto turno va a consistir en una entrevista. Y entonces en la entrevista pues le coloco yo al que sea. Y a mí me da muchísimo miedo que vamos prácticamente a lo que hizo este AMLO. El presidente de México, antes de irse, aprobó una ley que decía que a los 2 años de irse él, todos los jueces tenían que dimitir y los pondría él de acuerdo con las entrevistas en definitiva a los jueces. Hiciera. Y entonces esto ya es el final, porque aquí hacen las leyes que les da la gana, porque Conde Pumpido, que esta misma mañana ha denegado que se vaya al Tribunal Europeo a ver si se puede dar la amnistía también a la malversación, que es una cosa que no cabe en cabeza humana, pero como estos... No podría dormir si tuviera comunistas en mi gobierno. Lleva 5 años con los comunistas. Ni yo ni el 90% de los españoles, y ahí incluye a los de Podemos. De ninguna manera Bildu. Y Bildu es ahora su socio más fiel. Es que es terrible lo que está pasando. Yo por eso he escrito el libro, porque es que me parece que la situación de España es horrorosa. Y termino diciéndote una cosa. Desde que llega el Partido Socialista, el 82, la derecha ha gobernado menos de la mitad de años que el Partido Socialista. Todas las leyes, todo el marco legal es todo socialista. ¿Y por qué? Y yo me he preguntado muchas veces por qué, si nosotros tendríamos que defender 2 cosas que no pueden ser más ilusionantes y no hemos sido capaces de ilusionar, porque es verdad que en el 86 tuvimos una mayoría abrumadora, pero es que Zapatero había gobernado la crisis fatal. El 96 pues ganamos por 270.000 votos. Y entonces, y ahora este verano del 23 que íbamos a ganar según todas las encuestas, pues nos quedamos a 5 Bueno, ganó el Partido Popular, pero sí, claro, no pudo ganamos, gobernar. pero bien. Total, que yo creo que los 2 principios que nosotros tendríamos que vender y que son los más capaces de ilusionar a la gente son España y la libertad, los 2. Y resulta, España, por ejemplo,
pues hasta el nombre casi es un anatema. Se habla del Estado, el Estado español, cuando sale Yolanda, nuestro país, el país, no, España, eso no lo dice. Y luego, pues la cosa autonómica, que yo soy autonomista, pero yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice en Madrid, que te he dicho lo de la libertad de elegir, pero no te he dicho una cosa importantísima que hice, que quité las licencias urbanísticas que tanto tardan por las declaraciones responsables. O sea, que tú si quieres haces una declaración responsable y si no la cumples, por supuesto te van a sancionar, pero si no, sí. Entonces, resulta que aquí cultivamos muchísimo, pues eso, las cuestiones locales, provinciales, autonómicas, y la cuestión nacional, pues me parece muy bien la patria chica, pero la patria grande es España, esa no la cultivamos. Yo veía antes de ayer la victoria de Alcaraz en Roma y cómo fue la entrega de la copa. Estaba Alcaraz, había una bandera de España, por supuesto, pero había 12 banderas de Italia, de un tamaño impresionante. Y aquí no vemos la bandera de España para nada. Yo le dije el otro día, estuve en los toros en Valladolid, claro, y no vi ni una bandera de España hasta que salieron los banderilleros. Eso forma parte de esas batallas. En Valladolid, o sea, que vete a Barcelona. Claro. Eso forma parte de esas batallas culturales, de las ideas y del lenguaje que siempre se dice que ha arrebatado el partido, la izquierda a la derecha. No lo ha arrebatado. Bueno, somos nosotros los que hemos decidido usar un lenguaje pues que no debíamos de usar. ¿Y eso ahora cómo se recupera? Bueno, pues lo que te decía, lo de España, yo creo que hay que ahora que tenemos tantas comunidades autónomas, los planes de estudio de la secundaria tienen que mejorarse y tienen que hacerse a base de que lo que decía entonces la ley, cuando yo presenté el plan de humanidades, que las enseñanzas mínimas comunes todos los españoles las tienen que conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde vivan. Y bueno, a mí eso me parece... Y luego defender no solo España como tal, la historia, nuestra historia. Ahí hay 4 hitos fundamentales que los quieren... La romanización, que por supuesto... Yo contaba esta tarde que el ministro italiano de Cultura me invitó, siendo yo la ministra, a ver la exposición La Hispania Romana, y llegó a Roma a ver la Hispania Romana pensando pues, que se iban a poner los acueductos, las obras públicas, el latín, el derecho, el genocidio, la sangre de los españoles. Una cosa, de verdad, lo mismo que dicen de nosotros en América, porque están en contra, todos estos progres están en contra de la colonización. Y entonces parece que Roma nos había colonizado. Sí les gusta la colonización. Exactamente, sí muy bien dicho. Eso sí le gusta. Las instituciones colonizadas son las que le gustan a él. Bueno, hay otras banderas que la derecha siempre ha perdido. Por ejemplo, yo decía antes, usted ha sido la primera presidenta del Senado en España, la primera presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y creo que la primera presidenta entonces de una comunidad autónoma. La primera presidenta de una comunidad autónoma el Partido elegida, Popular llega al hubo gobierno, una en Murcia, pero porque sustituyó. Pero digo, el Partido Popular llega al gobierno y resulta que le da un papel relevante a las mujeres que en política que nunca habían tenido. Y sin embargo, de llegar, los feministas son la izquierda. Y UCD la primera ministra. Claro. Y llega el señor Sánchez y dice, el gobierno más feminista de la historia y tal. Pero es que para ellos... Esas batallas las pero han perdido Antonio, ustedes. no, vamos. ¿Cómo que no? Para ellos el feminismo es acusar a los hombres de ser siempre los malos y a las mujeres de víctimas. Quieren la desigualdad ante la ley y nosotras queremos la igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley. Somos diferentes, claro que somos diferentes, claro, pero ante la ley tenemos que ser iguales, aquí no, aquí ante la ley. Hermana, yo sí te creo, la denuncia de una mujer tiene que ser creída inmediatamente y el hombre le aplican el protocolo y a la cárcel, pero si le pasó al pobre Griñón. Bueno, tenemos el Congreso del Partido Popular a la vuelta de la esquina. Sí. Todo esto que estamos hablando forma parte de esas vivencias. No. Yo cuando escribí... El PP no habla. Pero sí hablo, pero hablo de los congresos. Pero habla de los congresos. Claro que hablo de y cuento que Fraga, que venía de Inglaterra, pues que quería que cada año se hiciera un congreso. Se lo cambiaron y le pusieron 2 años. Luego llega Aznar y pone 3. Pero Aznar cumple. Y cada 3... matemáticamente convoca el Congreso, pero llega Rajoy y lo pone cada 4 y encima no cumple, se lo tuvo que decir el Tribunal ya veo que Superior sigue siendo de Justicia. usted muy amiga de Rajoy, políticamente hablando. Pero doña Esperanza, yo sí, es verdad que
muchas de esas ideas y reflexiones que usted incluye en el libro tienen que ver con lo que se está viviendo ahora mismo, lógicamente desde el punto de vista también de su partido, del Partido Popular. Yo me refiero al Congreso de julio. ¿Qué cree usted? Algunos dicen que es la última oportunidad para que realmente de ese Congreso salga reforzado el partido desde el punto de vista ideológico y también con un gobierno en la sombra que sugiera... Me encanta que hables del gobierno en la sombra, hombre, porque yo le pedí una entrevista a Feijóo solo para decirle que en mi opinión no podía ser que salga este ministro diciendo que es el mejor momento del ferrocarril. ¿Y tú sabes quién es el portavoz de Transportes? No, no sé. ¿A que no no? Lo sé. Pues yo tampoco. No lo sé. Entonces, no, por eso. Claro, entonces yo creo que es que temen, yo creo a lo mejor que nombrar un gobierno en la sombra signifique que luego hay que poner de ministro a ese, que no, en Inglaterra los nombran en la sombra mientras están en la oposición, luego hacen ministro al que le parece al primer ministro. Bueno, entonces, ¿y qué cree usted que debe sacar el Partido Popular de ese Congreso desde el punto de vista de las ideas, que ilusione a la gente? Pues ya te digo, España. En fin, no se vea que hay que esperar a que Sánchez caiga como fruta madura. España y la libertad. Sí, pero eso yo se creo tiene que que es traducir eso. en casos ¿Cómo que no? concretos, Mira, yo he visto que Feijóo, que ya te digo yo que no es liberal, porque se lo preguntamos a él y dirá que no, pero ha tomado dos medidas, para mi gusto, muy liberales. La primera, sobre la vivienda. ¿Habéis oído lo que han dicho sobre la vivienda? Sí. Que están radicalmente en contra de hacer a la propiedad privada responsable de la condición de vulnerabilidad de uno, y que están contra los ocupas y que hay, ¿sabes? O sea, una política de defensa de la propiedad muy liberal. Y la otra, la de la energía abundante y barata. Un plan energético limpia, nuevo. abundante Un plan energético y barata. Nuevo. La nuclear, claro. La nuclear, por supuesto, por supuesto. ¿Puedo preguntar? Y una última que quiero hacer, y luego ya después abrimos la entrevista al resto de participantes y que nos acompañan esta noche aquí en el Cascabel. Me iba a referir a algo que también se comenta mucho en la calle. Dice, ¿cómo es posible, por ejemplo, que Juanma Moreno en Andalucía gobierna y tiene una mayoría, según las encuestas, consolidada? Y además increíble. Fíjate de las encuestas y no bueno, corres, pero que Juan Moreno tiene una mayoría ahora mismo según las encuestas, bueno, ¿sí o no? Y la tenemos nosotros, la teníamos en julio también. Déjeme que le haga la pregunta, a ver qué opina usted. La encuesta es la foto del momento. Ya lo sé. Pero luego pasa. Según las encuestas, Isabel Díaz Ayuso gobierna y tiene una mayoría absoluta ahora mismo muy consolidada en Madrid. José Luis Martínez Almeida también la tiene en la capital, ¿no? También. Juanma Moreno en Andalucía, Rueda en Galicia, gobernando. ¿Por qué a nivel nacional el Partido Popular no termina de despegar en esas encuestas? Que es la pregunta que yo le quiero hacer. Pero en las encuestas despegó justamente cuando hubo elecciones en el 23 y resulta que no. Y resulta que no, si ahora la también tiene más, pero si tenemos tiene más escaño el Partido Popular ahora mismo que el Partido Socialista en esas encuestas. Pero claro, incluso más que no va a tener, ya las tuvimos y más que en el 2023. Sí. Pero dicen, no termina de llegar a ver, nosotros tenemos que tener 176 escaños. Si queremos de verdad cambiar la legislación para ir a una España, como dice Trump, make US great again, si queremos que España vuelva a ser grande otra vez, porque nos están contando que vamos fenomenal en economía. Es que no es verdad, no es verdad. Este señor ha recaudado 146.000 millones de euros, más que los tiene, pues eso, para gastárselos en lo que quiere. Porque el Parlamento, ya ha dicho él, es que la división de poderes, él no cuenta con ella. Dijo que iba a actuar sin el Parlamento, que no le hacía falta, entre los decretos leyes, que según la ley tienen que ser por razón de urgencia y de necesidad, y ni urgente ni necesidad, hace lo que le da la gana, y bueno, y los ataques al Poder Judicial pues son todos los días. Y luego hay el cuarto poder sois vosotros. ¿Qué hace con vosotros? ¿Os da la pauta esa, como dice Milei? ¿A que no? No. ¿A que no? Pero bueno, para gobernar pero se la da a sus amiguitos y cada vez da más dinero. Que para gobernar inevitablemente el Partido Popular ahora mismo tiene que ponerse de acuerdo con vos. Yo no sé si se tiene que poner de acuerdo. El Partido Popular tiene que conseguir sacar 176. Eso es mayoría absoluta, eso es imposible. No es imposible. No es imposible. Si para ello hace falta pactar con Vox en las circunscripciones pequeñas, en las que se presentan los dos partidos. Eso no va a pasar. Claro, es que eso está fuera de la realidad. Si no me dejáis acabar, que yo no quiero que sea una coalición. Yo digo que en esas circunscripciones pequeñas hay que llegar a la conclusión de que se pongan en los lugares de salida a una persona aceptable por Vox y aceptable por el PP. Y avisar de a quién tienen que votar, porque es que si no ese voto va al Partido Socialista. Y eso es lo que tienen que... Pues mira,
Si para sacar 176 escaños tenemos que hacer ese pacto con Vox, yo desde luego lo apoyaré. Y creo que todos lo teníamos que apoyar. ¿O es que quieren que se quede Sánchez? Pero si el problema no es que se oponga el Partido Popular a ese acuerdo o a pactar o a acercarse a Vox. Está muy bien el discurso España, ¿El problema la libertad. cuál es? Yo, desde mi punto de vista, el problema es que yo he visto que Vox ha hecho carrera de embestir contra el Partido Popular, no contra Sánchez. Ya. Esa es mi percepción o mi análisis político. Bueno, pues yo no lo veo así. Vox, la carrera que ha hecho ha consistido en perder de los escaños que tenía la mitad. O sea, que la carrera es una carrera muy poco exitosa. La mitad no, empezó con muy poco, empezó luego con creció 50 escaños. Y luego, ¿no? sí, bueno, empezó con 10 en Andalucía, lo cual tampoco era mala cosa en el año 2018, si yo me acuerdo. Yo digo, está muy bien España, la libertad, mantener un criterio ilusionante, dar esa imagen de gobierno en la sombra, ponerse lo que los americanos llaman la chaqueta presidencial, todo eso lo entiendo bien. Ahora, de las musas y de los principios, vamos a aterrizar realmente. 176 escaños. Pues te lo estoy diciendo. Circunscripciones pequeñas. Ya, pero no eso, podemos para eso dejar. Tiene que haber es que el un voto acuerdo que hoy no existe, ni mañana va a existir, porque Vox se niega a ¿por qué crees ponerlo que en no marcha? va a existir mañana? Porque he oído a Vox decir que eso es impensable. Bueno, nada más, es que yo no sé si lo van a hacer. Porque eso podía haber público ocurrido o no, en el año 23, Esperanza. Podía haber ocurrido en el año 23. Pero en el año 23 parecía que no hacía falta. No, parecía que no hacía falta porque la encuesta había dicho que sacábamos de sobra entre los dos. Bien, pero si las encuestas Bueno, las carga. A ver, preguntas concretas. Sí, yo voy más allá. Mi pregunta concreta es, hoy el Partido Popular tiene que presentar una oferta a Vox precisamente para que de manera programática se diga tal cual lo que sea, pero de manera realista se diga, mire usted, tenemos que ir a varias circunscripciones. El caso, por ejemplo, de Huelva. Huelva toda la vida llegó a estar 4 PSOE, 1 PP. Luego 3 PSOE, 2 PP. Luego dio la vuelta, 3 PP, 2 PSOE. Y ahora hay 2-2-1. Nunca jamás entró UCD, nunca jamás entró CDS, nunca jamás entró Izquierda Unida, nunca entró UPyD, nunca entró Ciudadanos, nunca entró Podemos. Siempre había 3-2-2-3. Resulta que ahora ha entrado Vox. Ese es el caso concreto de Huelva. Pero si entra, vamos a ver si entra no es problema, perdona. El problema es cuando no entra Vox y ese voto se reparte estoy de acuerdo. al PSOE. Eso es lo que no puede ser. Eso pasa en Pontevedra o ha pasado en Gerona. Yo estoy de acuerdo. Ahora, bajando de verdad todo eso, ¿qué puede hacer ahora mismo Alberto Núñez Feijóo? Una oferta pública al señor Abascal, quedan a comer, Yo se no van. haría ninguna oferta pública. Lo que nosotros tenemos que decir es lo que vamos a hacer. Mire usted, ustedes tienen ahora esta barbaridad de impuestos que están ustedes pagando, porque aquí la gente que gana 36.000 euros, pues tiene un IRPF que ya de momento le quitan el 30 y tantos %. Pero es que luego va a echar gasolina y paga una barbaridad de impuestos. Paga la luz y otra barbaridad de impuestos que te han puesto ahí. El gas y lo mismo. Y es que es lo que no puede ser. Bueno, y va a comprar al supermercado y le ponen un IVA del 21%. Pues nunca antes ningún gobierno de España había recaudado tanto como eso ese. mismo lo opina Junts, por ejemplo. Eso mismo lo opina Junts, por ejemplo. Yo desde luego no estoy de acuerdo con que estemos buscando el voto de Junts, porque entonces sí que vamos daos. Junts, que se preocupe de la alcaldesa esa que le ha salido un poco respondona. De la derecha. ¿Cree Esperanza que de cara al próximo Congreso se puede volver a unir? Rajoy dijo que los liberales y los conservadores fuera. ¿Cree que ahora pueden volver esos liberales y esos conservadores? No nos fuimos, los liberales no nos fuimos, los que se fueron eran los conservadores. Yo creo que no les invito a marcharse de esa manera tan... Lo dijo textual, tan dijo, real. Sí. Yo quiero que mis socios sean Merkel y Sarkozy. Que agárrate, porque Merkel, que tiene tanta fama, a mí Merkel me parece que ha metido 2 patas monumentales. ¿Qué la nuclear, por ejemplo? Exactamente, la primera, siendo ella científica, el primer día que llegó, prohibir las nucleares. ¿Para qué? Tremendo. Para volver a abrir el carbón y para comprar el gas a Rusia, o sea, una vergüenza. Y la siguiente, que todo el mundo tenía que aceptar a todos los inmigrantes ilegales, cualquiera que fuera su número. Y hay que cambiar la ponencia política, porque claro, hablar de que hay que modificar, hay que cambiar nuestro espíritu, a lo mejor desdibuja un poco lo que es el Partido Popular. Han pasado 8 años, yo no sé lo que va a decir la ponencia política, pero han pasado 8 años y ha habido muchos cambios. Claro que tiene que haber una ponencia política. Y la gente dice, no, porque Juanma Moreno y ¿cómo se llama el de Castilla y León? Mañueco tienen elecciones ahora. Bueno, pero es que hay otras personas también en esa ponencia política. Una de ellas
Alma Ezcurra, que yo he leído sus discursos y es buenísima, y la alcaldesa de Zaragoza, que también lo es. Pero vamos, lo importante es que nosotros nos presentemos a los españoles y que no nos importe que nos diga que si somos la derecha y la ultraderecha. ¿Y usted? ¿Usted qué es? Vamos a ver. Porque quiere que gane el Partido Popular, Esperanza. Hombre, claro que quiero que gane el Partido Popular. Claro. Ahí no hay duda, ahí no hay duda. Claro. Yo, primero, ¿la ilusión está ligada a la falta de complejos? Pregunta general. 2. A la falta de complejos. A la falta de complejos al defender las ideas. Es decir, para ilusionar no hay que tener complejos para defender las ideas en las que crees. Yo, por ejemplo, hoy me ha parecido que el Partido Popular, que me parece muy bien que diga que no se pueden hacer las cosas que se están haciendo en Gaza, pero se tenía que acordar que hay 57 rehenes que llevan 2 años en manos de los terroristas. Tenía que acordarse a la hora de haberlo dicho. 2. Es necesario que... Decía Ramón y Cajal, que era casi paisano, porque aunque no nació en Aragón, vivió en Huesca y luego en Zaragoza, que los mejores se rodean de los mejores para ser todavía mejores. Es necesario que el equipo de Feijóo cambie para ilusionar. Y 3, termino. Sí. Espérate un momento. Segunda pregunta, que me parece interesante. Venga, a ver. Bien, ¿Qué pues dice eso, vuelvo a reformularla. Sí, que tiene que cambiar. Bien, a ver. Y la tercera. Y la tercera... De acuerdo, en las circunscripciones, llegar a una fórmula, yo como Manolo lo veo imposible, sobre todo también porque Vox no va a aceptar una fórmula de una lista. ¿Qué hay que hacer? Porque cuando Aznar propuso a Rajoy como sucesor, es cierto que todos, conservadores, liberales, todas las familias se encontraban cómodas en aquel PP, como era el caso. ¿Qué hay que hacer para que el votante que... Porque se dividió el PP, Ciudadanos, Vox, PP, ahora queda Vox. ¿Qué hay que hacer para que ya no Vox, sino el votante de Vox vuelva a confiar en el Partido Popular como familia común? Pues está clarísimo. Defender España, defender la libertad, hablar sin complejos. Y bueno, cuando te he dicho lo de cambiar el equipo, a mí, por ejemplo, en cambio, me gusta muchísimo Tellado, que yo no lo conocía, pero es un tipo estupendo, Miguel Tellado. Espero que no le caes, es al que no tiene que cambiar. Pero vamos... ¿Y puedo preguntarle quién no le gusta? No. Quiero decir también quién me gusta. ¿Quién me gusta? Me gusta mucho Paloma Martín, que es la portavoz precisamente en vivienda y en energía. Vuelvo a su libro, Esperanza. Tiene en la contraportada, hombre, habla del manual de resistencia. No sé si eso tiene que ver con Sánchez. Yo la contraportada no la he escrito yo, eso lo he escrito la editorial. Manual de resistencia contra el sanchismo y el intervencionismo progre. El intervencionismo progre. ¿Tiene usted la sensación de que la sociedad española está anestesiada, a pesar de que se están viviendo notables retrocesos en el ámbito de las libertades y de la democracia? La calidad de la democracia se deteriora cada vez más. ¿Es consciente la gente de esto? Porque nosotros los medios lo denunciamos, pero yo no sé, en la calle no parece que exista ese problema. Yo lo que le dije a Feijóo es que estos que le aconsejan que lo que tiene que hacer es coger los votos de los socialistas que están descontentos. Mi experiencia, y tengo muchos amigos socialistas, que no nos va a votar ni uno de todos esos. Además ya lo dijo Felipe González, que no parece que esté muy contento, pero se taparán la nariz y votarán o se abstendrán, pero no nos van a votar a nosotros. Yo lo que creo es que el despertar a esa sociedad, pues hay que hacerlo. Mira, ayer estaba previsto, no, antes de ayer, el estreno en el Congreso de los Diputados, que nos habían dado permiso a la Asociación Pie en Pared, de un documental que se llama Lo que nos ocultaron, que cuenta la historia del PSOE en la Segunda República y en la guerra, que además lo ha hecho Carlos Saura, hijo, que no lo había visto nadie. Entonces le dan permiso, el 8 de abril la mesa del Congreso nos autoriza a ponerlo ahí. Yo no podía ir porque era el mismo día de la presentación de mi libro. Pero bueno, el caso que el lunes, el mismo día que se iba a poner, a mediodía, un escrito del señor letrado mayor, que es ese que se ha saltado todas las... Galindo. Galindo. Un esclavo, un servidor. Un esbirro. Bueno, pues el esbirro dice, la mesa ha acordado que se prohíba la... Oye, la mesa se reúne los martes. Claro. Lo decía el lunes. ¿Qué crees tú que ha pasado ahí?
Pues que ha tomado la decisión. Que Galindo Esbirro pues ha hecho lo que le ha mandado sus escritas. Virtualmente. Claro. Ya, pero te digo, ese documental, pues hay que ponerlo, porque es que el relato de estos es que ellos son los buenos y que lo que pasa es que les dieron un golpe de Estado unos clérigos que eran muy carcas y en un régimen idílico que era la Segunda República, que respetaban todos los derechos y libertades, y unos generales golpistas y 3 años de guerra civil y 40 años de dictadura y luego, pues claro, todos los que no estamos con ellos somos franquistas y ellos son los buenos, porque están dividiendo. Objetivo de estos, dividirnos. Esto que llaman la polarización, la división, el enfrentamiento, eso es lo que quieren y no tienen otra ideología que el odio a la derecha. Estamos fatal de no sé qué, pero no gobierna la derecha. Entonces... ¿Usted se imagina a Esperanza siendo presidente? 9 años estuvo, ¿no?, en la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Se imagina que 5 años después de comenzar esa gestión al frente de la Comunidad de Madrid, a su marido, en fin, le pillan haciendo negocios privados a la sombra de la Puerta del Sol, de su poder y de su presidencia? Sí. A su hermano lo enchufan de la manera en que enchufan y tal, y usted influye para que ese enchufe sea y consolidado. Yo nombro a un fiscal general, fíjate que yo al vicepresidente que nombré, el juez le metió en la cárcel, prisión provisional, y yo dimití. En ese momento estaba de portavoz del Ayuntamiento de Madrid, porque si un juez mete a alguien en prisión provisional, no es que tenga indicios, que debe tener casi pruebas de que ha hecho cosas muy graves. Han pasado desde el año 17, ¿cuántos años han pasado? ¿Del 17? 8. Aún no se sabe. Del año 17, dice, del 2007, ¿está hablando? 17. Claro, 17 años, perdón. 8 años. No le han hecho el juicio, no se sabe de qué le acusan. Bueno, pero la pregunta que yo le hacía eso, vamos a ver, sí, lo que te digo yo es que yo he dimitido 3 veces. Bueno, ¿y por qué ahora ya la gente acepta aparentemente normal que el señor Sánchez no tome ninguna responsabilidad? Lo aceptan los diputados que le deben el puesto al que les ponen la lista. Eso no se lo hubiera consentido ni a usted ni a Rajoy que le hubiera pasado algo parecido. Perdona, no se lo hubiera consentido a nadie, pero Isabel Díaz Ayuso lo dijo. Ni siquiera Felipe González, ni siquiera Zapatero. ¿Y tú te crees que se puede consentir que diga el presidente del gobierno esta mañana en las Cortes que él ha llegado aquí para tapar a la corrupta Ayuso? Pero bueno, ¿de qué? Si no tiene ni siquiera una llamada a ningún juzgado, ni tiene, es intolerable que se aproveche la inmunidad parlamentaria. Lo que pasa es que hay un fenómeno de esperanza en España que yo creo que también hay que ser muy conscientes. Sociológicamente, por lo que sea, que yo desconozco, cuando tú estás explicando claramente eso, cuando el propio ciudadano sabe que te están mintiendo a la cara, ayer Santos Cerdán, el propio Sánchez la semana pasada, hablando del pleno de hoy, Sánchez la semana pasada estaba poniendo a caldo a los ultrarricos. Lo dijo 3 o 4 veces en la respuesta. Hoy ha presumido de que el IBEX está casi en 14.000. ¿Pero en qué quedamos? ¿Usted quiere a los ultrarricos o no los quiere? Porque es que es todo un desvarío constante. Sin embargo, se produce algo sociológicamente. Cuanto más se denuncian estas cosas, esos 7 millones de personas que votan a Sánchez reafirman más. Es decir, lo siguen viendo como una víctima. Hay gente que cree realmente el discurso de que hay una dictadura de la derecha en ciernes que lo que quiere es acabar con personas honestas en la cárcel solo porque son sanchistas. Y a partir de ahí ese discurso me resulta complicado porque ahora mismo con tantas evidencias que hay, un fiscal general que destruye pruebas en un proceso penal. Y ahora ha urdido algo el fiscal general. Bueno, no sé exactamente lo que es, que vaya pero su segunda... un tribunal constitucional que lo que hace son sentencias inconstitucionales, que cambian radicalmente la doctrina, que deciden ahora qué es delito, qué no es delito. Tenemos 2 errores en la Constitución. Llamar tribunal al Constitucional, que no tenía que ser porque no lo es, porque no son jueces, y llamar presidente del gobierno al primer ministro. Porque esa es otra. Pues cuanto más se denuncia todo eso, más afianzan. Es decir, esa percepción de que, oye, a mí no me gusta que roben, pero ya que va a robar a alguien, que sea de los míos. Y encima le amparo. A partir de ahí, mantener un discurso. Es que no hay que demostrar que Sánchez miente. Es que Sánchez miente, te lo demuestra. Y como dice Antonio, yo sí percibo que hay una parálisis sociológica en España
¿Qué pasa? Sencillamente, ¿qué pasa? Hay millones de españoles, hay muchos que se indignan, hay otros muchos que siguen leyendo afortunadamente periódicos, hay gente que está informada y que es consciente de esa presión fiscal que hablamos. Oye, sigue habiendo muchos millones de españoles que pasan absolutamente. Esa es la verdad, eso es lo que yo creo. Y combatirlo, eso es difícil. Siempre ha habido pasotas, pero yo estoy convencida de que estamos llegando a unos niveles que hay mucha más gente indignada de la que puede parecer. Yo lo creo. Bueno, seguimos con Esperanza Aguirre a propósito de su libro Una liberal en política. ¿Por qué lo que funciona es el liberalismo? Hay un capítulo, una de las partes del libro, la dedicas a contar cómo desde el ayuntamiento tú propicias o quieres que sea Antonio Miguel Carmona el alcalde y le das los votos del Partido Popular para que sea y no gobierne la extrema izquierda, en definitiva. Exacto. Fue un error. Yo, como Antonio Miguel Carmona es amigo, yo se lo he dicho 1000 veces. Personalmente Un he error dicho, de él. te equivocaste. Hombre, es que en este momento España no estaría así, ni Sánchez estaría Claro, ahí. ¿Tú sabes lo que es el alcalde de Madrid? Y yo le dije a Antonio Miguel Carmona, con una única condición, que tú gobiernes con tu programa electoral. Nada de irte al programa electoral de entonces se llamaba Ahora Madrid, lo de Carmena. Y yo creo que no le dejaron. No le dejó. Pero además, Sánchez no le dejó, claro. pero, Es que no fue tanto decisión de Carmona como que no le dejaron. Pero es que él tuvo su castigo, la duda, porque a los 2 días le quitaron de portavoz. En el pecado se llevó la penitencia. En el pecado se llevó la penitencia. Roma no paga traidores. Claro, bueno, traidores, le no hubieran fue traidor, llamado traidor a él. No, pero... Oye, y una pregunta, porque también Pero sabes que me fui, Sí. lo cuento en el libro, fui a ver a Felipe González y bueno, estuvo muy amable y tal, y habló muchísimo, pero al final me dijo que Manola era amiga suya. Manuela. Dijo Manola. Sí, Eso Manola. a mí lo que más me influyó fue Manola. Porque por ir a compañera de carrera o algo así. Y como es amiga hay que respetarla, ¿no? Bueno, hablas también de por qué la derecha no ha sabido ilusionar a los españoles. Exacto. A pesar de que la derecha ha gobernado también en España, menos que la izquierda, pero Sí, ha gobernado. Pero aquí, ¿a qué te menos refieres de la concretamente? mitad que la izquierda. A ver, ¿por qué? Pues porque no hemos sabido ilusionar, es lo que te decía, o sea, en el 96 por poquísimo, a pesar de la que estaba cayendo en el 96 de corrupción de todo tipo, luego en el 2000 sí, ahí una mayoría absolutísima. arrasamos, mayoría absolutísima. Y entonces yo creo que el hecho de que el Partido Socialista pensara, Felipe ha estado 14 años, ahora estos se van a estar no sé cuántos años, esto no puede ser, y entonces cambiaron. Lo cuento en el libro, cambiaron totalmente. De haber firmado con nosotros el pacto antiterrorista, pasaron a firmar ante notario el pacto del Tinel, que quiere decir que de ninguna manera se puede pactar nada con el Partido Popular. El cordón sanitario. El cordón sanitario, exactamente. Y yo estaba de presidenta del Senado, me vino a ver Javier Rojo, que era el vicepresidente, para decirme, en aquel momento, el 2001, Nicolás Redondo y Jaime Mayor iban a hacer un gobierno para echar a los nacionalistas del País Vasco. Y entonces me contó Javier Rojo que la cosa había cambiado y que a Nicolás lo echaron con arteras maniobras y decidieron que sí, que mal que bien con los nacionalistas estábamos mejor. Bueno, y ahora dicen que ahora ya se hasta debe... con los bildutarras, fíjese si están bien. Ya, eso es lo malo. A pesar de amparar a criminales terroristas que mataron a compañeros suyos. Bueno, a 13 compañeros suyos, imagínate. Concretamente, efectivamente. ¿Qué pregunta decías, Javier, querías hacerle por último? Sí, porque me la sugiere un colega que nos está viendo. Ah, qué bien. ¿Qué te sugiere? ¿Va a haber elecciones pronto? No. Ya sabes que yo contesto con monosil. Yo creo que no. ¿Pero por qué no? Porque cuanto más débil está Sánchez, y está muy débil, más le afianzan sus socios. Porque si está débil, les da todo lo que ellos quieren. Coincido plenamente. Vamos a ver. Coincido plenamente. Junqueras estuvo ayer o anteayer en La Sexta. Sí, hablando de que él en la cárcel había estado precisamente con esta Rato y aventura. con Bárcenas. ¿Y qué dijo Junqueras? Dice, yo le digo a Sánchez que tiene que resistir, que resista. Vamos, caiga. Ya lo decía Porque a mí Cela, nos- en porque a España el nosotros que nos resiste conviene, gana. Claro, y entonces dice, tiene que resistir, da igual la corrupción, da igual todo lo que está pasando en ese sentido. Pero perdona, no hace falta que se lo diga Junqueras. Ya, pero bueno, Al que le da si igual sus- es a él. Claro, sus socios no le son los hace que falta quieren que se lo diga. Pero es que a son los que mayor le están apoyando. debilidad de Sánchez, mayor permanencia en el gobierno, porque más les gusta a los socios. Más tajada van a sacar, Claro, evidentemente. exactamente. Sí, pero ya, Sí es. fíjate que ese análisis es verdad y además es lógico, y yo coincido que no va a haber elecciones,
Sin embargo, es que no le está yendo bien ni a Esquerra ni Junts, de Palmeros de Sánchez. No les está yendo bien en Cataluña, es decir, están consolidando a Illa, que hablando tan bajito, tan despacio, que haciendo así con las gafas y tal, oye, va a hacer un puñolato. Es que se puede pasar 20 años allí. Lo adora todo el mundo, el PSC no hace más que crecer, Junts no se aclara, Esquerra no se aclara, sacan un rédito en Madrid, pero en Cataluña yo no veo que estén mejorando nada. Es que Esquerra, hablamos de Junqueras, es que Esquerra perdió en las últimas autonómicas allí cerca de 300.000 votos, si no me equivoco. Y es un patrimonio de votos en el censo electoral de Cataluña muy delicado. Pero si tú vas a seguir de Palmero de Sánchez, tú verás lo que haces, pero tienes un problema en Cataluña, creo yo. Yo no estoy nada de acuerdo con todo eso, porque yo opino que Illa sacó poquísimos votos, poquísimos. No sé exactamente cuántos, pero creo que no llegó ni a 30%. Y está ahí, ¿por qué? Pues porque le apoyan los de Esquerra Republicana y porque, en fin, le dejan que siga ahí. Pero no, y dice, no, es que ha traído la tranquilidad a Cataluña. Bueno, no queman contenedores, pues espérate un poquito que haga algo, porque oye, se presenta y no pone la bandera. Ahora quiere mandar que el catalán sea obligatorio, ¿no? Sí, no, aparte esa ley es una ley que se titula proyecto nacional, asumiendo el lenguaje. Bueno, que es una ella nación, lo que está haciendo es asumir veladamente. Es que nos da igual tener a ella que tener a Junqueras, casi prefiero a Junqueras, que es más feo. Claro, pero sí es verdad que está perjudicando a Esquerra y a... Porque es lo mismo. Sí, está asumiendo ¿sabes quién está subiendo? La alcaldesa de Ripoll. Esa sí que va a subir. La enemiga de Puigdemont. No sé si es enemiga, pero esta señora, igual que, ¿cómo se llama nuestro alcalde de Cataluña, que está en contra? No, ¿de quién te refieres? ¿Xavier García Albiol? Sí. Alcalde de Badalona. De Badalona, que es la segunda ciudad más grande de Cataluña, pues la otra alcaldesa va a hacer como Albiol. Como Albiol, ya verás. Volvemos a la política sin complejos. Yo, desde luego, no los he tenido nunca. Mi anterior libro se llamaba Sin complejos. Ah, sí, eso no me acordaba. Esa sí la practica, Xavier García Albiol. Bueno, Albiol, que lo echaron con malísimas artes y ahora ha vuelto por mayoría absoluta. Ala, os aguantáis. Oye, y a su hijo, el otro día le atropelló. En el episodio este que hubo en la previa del partido Real Madrid. Pero fíjate, el episodio, por lo visto, es que... En Cornellá, el estadio estaba cerca de un sitio en el que solamente podían pasar los residentes, y esta señora era una residente. Entonces, de repente, el hijo de Albiol y otros no le vieron, atropelló a uno, se le echaron otros encima y debió perder eso que se llama perder los nervios. Pues seguramente le pasó algo de eso. Sí. Bueno, pues Esperanza Aguirre, que ha sido un placer. El placer es mío. El ratito que hemos echado, y que le vaya muy bien con este libro, Una liberal en política, porque lo que funciona es el liberalismo. Es un libro muy ameno porque aquí plasma Esperanza sus vivencias políticas. No hemos hablado del tercer capítulo, que es el más divertido, el del wokismo. Ah, bueno, esto está en decadencia, el wokismo, ¿o no? No, gracias a Trump, porque oye, a Trump no me gustan nada sus aranceles, ni me gustan sus modales, pero que haya decidido que solo hay un hombre, o sea, hombres y mujeres. Eso ya me parece la bomba contra el wokismo. Luego, que se sale de la Organización Mundial de la Salud, que la energía tiene derecho a hacer sus túneles y el cracking y todo eso. Ha hecho muchísimas cosas muy bien. Y contra el wokismo, prohibir que se pongan a los niños, se les adoctrine en ser trans, y prohibir que los hombres que se sienten mujeres estén en los deportes femeninos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es que además eso tiene una lógica, es que va en detrimento de bueno, las y salirse luego de la cosa esta de París del cambio climático. Pero vamos, que eso es que va en contra de las propias mujeres en las competiciones. Pero bueno, yo nunca he entendido por qué las mujeres no han protestado más. Pero si están protestando, las verdaderas feministas aparentemente, protestan. Sí, la verdad, pero poquito, no sé. No, la que no protesta es Irene Montero, claro que no, esa que va a protestar. Decir, yo soy atleta, compito en 100 metros liso y no voy a consentir que un señor que de pronto se siente mujer va a competir conmigo y me va a quitar la medalla de oro, porque me la va a quitar, porque pues físicamente es un hombre, aunque él se siente mujer. Una nadadora americana, que yo la vi por la televisión, llorando porque un tío le había quitado la medalla. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias, Esperanza. Que no sea la última vez. Esperemos que no. La vez que vine antes
recordado con Ana Samboal, que fue hace 7 años. Pues ahora además tenemos oportunidad. Esta es con una 7 cosa meses. magnífica. Escribir un libro, contar anécdotas, que no puedo contar escribir otro libro experiencias, ahora, vivencias políticas, contar Sí, sí. reflexiones, ideas y tal. Hombre, pues creo que es una excusa magnífica para que la invitemos, ¿no? ¿Y de cara al Congreso, asistirá al Congreso del PP? Hombre, claro, vamos. No sé si seré compromisaria nata o compromisaria electa, pero me elegirán los de mi distrito, que es el Distrito Centro. Pues muchas gracias, Esperanza. Gracias a vosotros. Esperanza Aguirre.